Buenas noches. Este es el segundo video donde estamos hablando de la filosofía actitudinal. Ayer subimos nuestro primer video informal. Todos nuestros videos van a ser informales. Filmaremos en nuestra oficina, filmaremos en algunos de nuestros consultorios, filmaremos en algunas de las reservaciones psicológicas, etcétera. Estaremos pues cambiando de locación. El día de ayer hablábamos de qué será actitudinal dentro de la filosofía de los actitudinales. El día de hoy, si alcanzamos, hablaremos de los 12 grandes pilares de la filosofía actitudinal, pero retomaremos el tema de ayer de qué es ser actitudinal. Yo soy el psicólogo Margarito Álvaro Navarro. Y junto conmigo, soy la psicóloga Araceli Mejía Sandoval, e iremos exponiendo estos conocimientos en un formato de charla o de exposición, y nos iremos poco a poco, ir abordando de qué se trata la filosofía actitudinal, en qué consiste, y poco a poco ir compartiéndoles el conocimiento. El día de ayer, como les decía, empezamos hablando de qué es ser actitudinal. Y decíamos que un actitudinal se caracteriza por la congruencia. Es congruente en su pensar, su sentir y su actuar. Decíamos que un actitudinal tiene integrados sus contenidos intelectuales, es decir, sus ideas, opiniones, argumentos y razonamientos. Tiene integrados sus contenidos afectivos, es decir, sus emociones y sentimientos. Tiene integrados sus contenidos conductuales, es decir, sus actos, acciones, conductas y reacciones. Decíamos que cada contenido, cada aspecto en sí mismo lo debe tener integrado, pero a la vez todos entre sí. De tal modo que los contenidos afectivos se deriven de los contenidos intelectuales. Una persona congruente se caracteriza por eso. Sus contenidos afectivos se derivan de sus contenidos intelectuales, es decir, siente según piensa. Deberíamos sentir así como pensamos. Y deberíamos actuar de acuerdo a cómo pensamos y cómo sentimos. Y nuestro decir, lo que decimos, debe expresar cabalmente lo que pensamos y lo que sentimos. Y lo que hacemos debe ser una integración de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que decimos. Esto es a fin de ser auténtico, congruente y consistente. Esta es, digamos, la principal característica de un actitudinal. Ser auténtico, congruente y consistente, porque tiene integrados sus contenidos intelectual, afectivo y conductual. Ahora bien, la segunda característica la segunda característica, o más bien la definición de un actitudinal es la siguiente. Un actitudinal es un intelectual, disidente, ateo y libre pensador. Un intelectual es un investigador, científico, crítico, analítico, irreverente, de lengua libre. Debe estar dentro de la filosofía y la sabiduría. Un actitudinal está dentro del altruismo, la filantropía, la valentía, el coraje, la determinación,
la épica y el estoicismo. Todo actitudinal es estoico, todo actitudinal está dentro de comportamientos épicos, es decir, emprendemos obras grandiosas, de largo alcance. Y una actitudinal se caracteriza por su valentía, por su coraje y por su determinación. Eso es un actitudinal. Entonces, pues estamos ante una característica que es auténtico, congruente y consistente porque tiene integrados sus contenidos intelectual, afectivo y conductual, y su definición que es un intelectual, disidente, ateo y libre pensador, investigador, científico, crítico, analítico, irreverente, de lengua libre. Y un actitudinal está dentro de la filantropía, dentro del altruismo, está dentro de la valentía, el coraje, la determinación, la épica y el estoicismo. Dentro de todo esto, podríamos hablar de los valores que caracterizan a un actitudinal. A estos nos gusta citarlos de 3 en 3. Es la libertad, la independencia y la individualidad, la sinceridad, la claridad y la transparencia, la dignidad, el honor y el amor propio, la lealtad, la rectitud y la fidelidad, la congruencia, la consistencia y la autenticidad. Estos son los valores que tenemos en lo alto de nuestra escala. Tenemos otros valores, pero estos están en lo alto de nuestra escala. Van en primer lugar siempre. La valentía, el coraje, la determinación, la épica y el estoicismo. La libertad, la independencia y la individualidad. La dignidad, el honor y el amor propio. La sinceridad, la claridad y la transparencia. Esos son los valores que tenemos en lo alto de nuestra escala. Y dentro de esos, pues tenemos la lealtad, la rectitud y la fidelidad. Y tenemos otros más abajo dentro de nuestra escala. Un actitudinal evidentemente no le importan mucho valores tales como la obediencia, como el respeto mal entendido, el perdón prostituido, etc. O sea, digo esto para que se entienda lo que es una escala. A ver, dentro de todo esto es bueno que aclaremos lo siguiente. Todos tenemos todos los valores, pero en diferente escala. No hay más de 80 valores. En general existen como unos 80 valores. Los valores son una palabra que describe una conducta, un comportamiento de una alta moral, de una alta ética. Es una palabra. Otra vez, todos tenemos todos los valores, pero en diferente escala. Hay quien tiene en lo alto de su escala, dizque el perdón, dizque el respeto, dizque la obediencia, la resignación, la paciencia, la tolerancia, etc. Y nosotros esos valores, pues no los tenemos prácticamente, y si los tenemos hasta abajo, en lo alto, en lo más bajo de nuestra escala de valores. Eso es, pues, de entrada, como profundizando más en las características que citábamos ayer de una actitudinal. Quiere decir entonces que el ser actitudinal es apegarse a ciertos conceptos, a ciertos valores, a ciertos principios para conformar todo un estilo de vida. En la vida todos son conceptos. Todo son conceptos.
Tenemos un concepto de Dios, un concepto de la mujer, un concepto del noviazgo, un concepto de la sexualidad, un concepto del matrimonio, un concepto del éxito, de la felicidad, etc. En la vida todos son conceptos. Los conceptos forman modelos. Los modelos conforman una filosofía. Entonces, por lo tanto, nuestra filosofía actitudinal está conformada por muchos modelos y dentro de cada modelo hay varios conceptos. Sí, un individuo es lo que piensa. Un individuo es lo que piensa, lo que opina, lo que argumenta. Y si es congruente, va a sentir de acuerdo a lo que piensa y de acuerdo a lo que opina. Nuestra filosofía está conformada por conceptos, está conformada por modelos, y entonces, ¿cómo se distingue a un actitudinal de alguien que no es un actitudinal? Pues por sus conceptos, por sus modelos. Y entonces hay ciertos modelos, hay ciertos conceptos que caracterizan a un actitudinal. ¿Sí? No puede llamarse actitudinal alguien que no es intelectual, alguien que no es ateo, alguien que no es de lengua libre. Lengua libre se refiere a que podemos hablar con improperios, podemos hablar con las supuestas maldiciones. Los actitudinales decimos improperios, pero usamos el lenguaje con corrección. Usamos improperios de acuerdo como aparecen en el diccionario. Usamos el lenguaje libremente para darle colorido al lenguaje, para darle sentido al lenguaje. Entonces, no puede ser actitudinal quien no sea ateo, quien no sea de lengua libre, quien no sea libre pensador, que no sea un científico que esté dentro de lo científico. Por eso ayer decíamos también que un actitudinal no predica ninguna secta o religión, no postula ningún grupo o partido político y tampoco practica ninguna terapia de moda alternativa, comercial o superficial. ¿Por qué? Porque un actitudinal es serio, científico y profesional. Justamente por eso. Entonces nos acabas de describir de manera general y más con mayor explicación qué es ser un actitudinal, que sobresale el ser congruente entre lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace. Como que eso vendría a ser el primero de los requisitos, preocuparnos por ser congruentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Amén de luego apegarnos pues a ser científicos, críticos, analíticos, de lengua libre, libre pensadores. Y bueno, es muy interesante porque recordaba que pues la locura inicia en alguien cuando se cae en la incongruencia. Se cae en la incongruencia entre sus contenidos intelectuales, es decir, piensa una cosa, siente otra, hace otra completamente diferente y dice otra cosa. Se me hace muy interesante porque, pues, resalta la importancia de la congruencia entre nuestros contenidos intelectuales, afectivos y conductuales.
Bueno, la esquizofrenia es justamente la incongruencia en el lenguaje. Un esquizofrénico se caracteriza porque emite dos mensajes, cada uno de los cuales contradice al otro, lo contradice o lo elimina. Manda un mensaje por una vía, ya sea por la vía verbal, y por la vía conductual manda otro mensaje, y el mensaje conductual elimina o contradice al mensaje verbal. Una madre puede tener un lenguaje esquizofrénico, a ella le llamaríamos esquizofrenógena porque está formando esquizofrénicos, porque tiene un lenguaje esquizofrénico y si su hijo, su pequeño hijo, es sometido a un lenguaje esquizofrénico, pues va a acabar siendo él mismo un esquizofrénico. Y la característica de la madre en su lenguaje sería que, por un lado, le dice al hijo que sea popular, que tenga amigos, que salga con amigos, que se reúna con los de la cuadra. Pero por otro lado, eso se lo dice verbalmente, pero por otro lado, le corre a sus amigos, se los critica, no los quiere recibir, los rechaza. Entonces, de un modo le está diciendo que tenga amigos y por otro lado se los está corriendo. Por un lado se le dice a una chica pues que tenga novio, que ya tiene la edad de tener una relación de pareja, y por otro lado el padre o la misma madre le corre a los novios y ningún novio le parece bien, a todos lo rechazan. Esos son los mensajes esquizofrénicos. Un mensaje elimina al otro y eso justamente pues se está expresando mediante el lenguaje, se está expresando mediante, eh, bueno, este es resultado del aspecto intelectual y se expresa en el lenguaje, en cómo lo decimos, en lo que decimos. Pero es resultado de cómo pensamos. Pensamos incongruentemente. Y justamente ayer hablábamos porque la psicóloga Araceli Mejía hacía la observación de si alguien no es congruente en su pensar, su sentir o su actuar, que había que vigilar eso para la cura. Y yo le decía que sí, pero que la cura no es atacando justamente el aspecto esto, porque son las ramas, es decir, el cómo sentimos y cómo pensamos no es la raíz en sí, ese es un producto resultado de algo más profundo. Y ayer citábamos que tiene que ver con los procesos psicológicos superiores, pero concretamente, eh, bueno, vamos a un poquito aquí más para atrás, de forma más profunda. La personalidad de un individuo está conformado por 9 integraciones genéticas. Todos nacemos con 9 integraciones genéticas, que son procesos psicológicos superiores, valores, temperamento, instinto de la agresión, inventario personal, instinto sexual, necesidades afectivas, instrumentación personal y lenguaje. Pues bien, en estas 9 integraciones genéticas está nuestra salud mental o está nuestra locura. En estas 9 integraciones genéticas está el origen de nuestro trastocamiento en el pensar, nuestra
El trastocamiento en el pensar, es decir, en el aspecto intelectual, viene de los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores son 12. Son juicio, pensamiento, conciencia, voluntad, motivación, memoria, atención, afectividad, orientación, aprendizaje, etc. En estos procesos psicológicos superiores o de estos procesos psicológicos superiores se deriva el aspecto intelectual. Entonces, si tenemos un pensar incongruente, si tenemos argumentos erráticos, si tenemos argumentos falácicos, hay que revisar nuestros procesos psicológicos superiores. ¿Por qué los tenemos trastocados, eliminados, disminuidos, prostituidos, contaminados, exacerbados? ¿Sí? Otras alteraciones de nuestro comportamiento pueden estar en el temperamento. Muchas de las conductas erráticas, muchos de nuestros comportamientos psicóticos está justamente en el temperamento. Es un temperamento que no está a la altura de las circunstancias ni se comporta según la situación lo amerite. Se trata, profundizando en esto, de que cada individuo aprenda cuáles son las 9 integraciones genéticas, cuál es el funcionamiento normal de cada una de ellas y se ciña a este funcionamiento normal para que su personalidad se caracterice por la salud mental y no por la locura. Entonces, la incongruencia entre los contenidos intelectual, afectivo y conductual no son, como dijiste, son el resultado de cómo venimos genéticamente en esas integraciones genéticas que citas. El aspecto intelectual son los procesos, es el reflejo de cómo venimos con los procesos psicológicos superiores y así sucesivamente. Sin embargo, bueno, es un tema muy profundo y lo iremos retomando poco a poco. Tendremos charlas en donde nos enfoquemos en cada una de las integraciones genéticas y cuál es su expresión normal. Estos videos, este segundo video, bueno, viene a ser la continuación del primero, que es una introducción donde hablamos de los temas generales de lo que es la filosofía actitudinal. Bueno, pues sí, hay mucho para hablar, mucho para decir, mucho para aclarar y evidentemente nos llevarán videos y videos y videos y videos y videos. Pero en estos momentos debemos aclarar algo que será tema para largo rato. Todos nacemos con 9 integraciones genéticas potenciales, cada una de las cuales trae 2 predisposiciones, una a la normalidad y otra a la anormalidad. Unos individuos nacemos con más predisposición a la anormalidad que a la normalidad y otros nacemos con más predisposición a la normalidad que a la anormalidad. Es decir, unos nacemos más locos y otros nacemos más cuerdos. La personalidad, al final de cuentas, se va a formar, sí, con la influencia de la crianza, el entorno y la sociedad en general, pero la genética ocupa un aspecto, una parte primordial. Esto quiere decir que si un individuo nace con una muy fuerte predisposición a la anormalidad,
ninguna buena crianza lo podrá enderezar. Si un individuo nace con una fuerte predisposición a la normalidad, una pésima familia, una familia normal, unos padres castigadores, alcohólicos, un ambiente patologizado familiar, no va a hacerle ninguna mella a alguien que nació con una buena genética, que viene muy bien estructurado genéticamente, es decir, que trae una fuerte predisposición a la normalidad. Esto explica por qué diferentes hijos de los mismos padres somos afectados por el sistema familiar. Unos somos afectados por el sistema familiar bajo el cual crecimos y otros no. ¿Por qué si los padres se divorcian, si vemos castigos, si vemos alcoholismo, si vemos prostitución en casa, si vemos incesto, si vemos promiscuidad, etcétera? ¿Por qué a unos nos afecta y a otros no nos afecta? Si vimos lo mismo, si vivimos lo mismo. Porque cada hijo, aunque seamos hijos de los mismos padres, cada hijo trae diferente conformación genética. Unos traemos una predisposición a la anormalidad más fuerte que otros, y otros traen una fuerte predisposición a la anormalidad más que otros. Esa es la explicación. Es interesante lo que nos acaba de decir el psicólogo Margarito Álvaro Navarro. El peso que tiene la genética en la conformación de nuestra personalidad, de los aspectos que influyen en nuestra personalidad, que son la genética, la crianza, el entorno inmediato y la sociedad en general, es la genética la que más influye y en donde se encuentran las respuestas de por qué somos como somos. Los demás aspectos, los demás influencias pueden, la repetición, influir según vengamos genéticamente y la predisposición que tengamos hacia lo normal o hacia lo anormal. Es muy interesante. Sí, la explicación continuada diría que sí, que cada individuo nace con dos predisposiciones, una a la normalidad y otra a la anormalidad, que en su familia de origen, en el entorno inmediato y en la sociedad en general, cada individuo va a encontrar diversas influencias interesadas en fomentarle y reforzarle su predisposición genética a la anormalidad. Cada individuo va a abrazar dichas influencias a la anormalidad según sus propias predisposiciones, según su propia predisposición genética a la normalidad o a la anormalidad. Por ejemplo, dos amigos pueden ser invitados a robar, pueden ser invitados a un acto de violar a alguna chica, alguna mujer. ¿Por qué unos aceptan y otros no aceptan? No es dizque la moral, no es dizque las enseñanzas de papá o de mamá, no es no son otras patrañas, es la predisposición genética a la normalidad y a la anormalidad. Hay un ejemplo muy fehaciente en todo esto. A ver, el mismo padre puede inculcarle a todos sus hijos el temor a Dios, la existencia de un cielo, la existencia de un infierno.
¿Y por qué unos hijos le creen y otros no le creen? ¿Por qué unos le creen temporalmente y luego se deshacen de dichas creencias? ¿Y por qué otros mueren con dichas creencias? ¿En dónde está? En la predisposición genética a la anormalidad. Entonces, en la genética también está el que adoptemos ciertos conceptos y otros los rechacemos. El que adoptemos ciertos modelos y otros los rechacemos. El que adoptemos ciertos estilos de vida y otros no. Ahí está la respuesta. Sí, por ejemplo, si un hijo trae una predisposición muy fuerte a la normalidad y dentro de su predisposición genética a la normalidad está una predisposición a lo serio, a lo científico, a lo profesional, pues no va a creer que existe un Dios, por ejemplo. Le va a parecer ilógico, incongruente la existencia de un Dios, de un cielo, de un infierno. Es un concepto que no está aceptando porque trae predisposición a la normalidad. Sí, así es. Sí, pensaba que es como cuando te cuentan que existe Santa Claus, ¿no? Hay unos niños que se la creen y hay otros niños que pues como que no lo ven lógico su existencia y desde ahí comienzan a preguntarse y querer encontrar otros conceptos más lógicos y reales de qué está pasando en ese sentido. Y así con cada concepto. Y bueno, pues yo creo que con estos contenidos, los cuales, repito, iremos retomando, iremos profundizando, iremos recalcando, iremos ejemplificando. Con estos conceptos nos quedamos por el día de hoy para no alargar este video y para no darles tanto a digerir. Los que vean este video y si están interesados en lo nuestro, pues pueden escribirnos vía WhatsApp, pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en las páginas de Facebook, pueden ver nuestros videos académicos que están hechos en forma más estructurada, porque estos son hechos en forma, estos videos son informales, pero tenemos otro canal donde subimos videos bien estructurados, inclusive los contenidos son leídos. Aquí no estamos leyendo, aquí estamos a capela. Charla científica sobre la filosofía actitudinal. Bueno, pues este es nuestro segundo video y nos despedimos de ustedes. Que tengan un buen día. Buen día, que ya son noches, que tengan buenas noches. Yo soy el psicólogo Margarito Álvaro Navarro. Gracias por vernos.